amigos, bienvenidos a mi sala. Un saludo muy especial desde una ciudad que me encanta, que me llega al corazón, que de verdad me transporta. Es Cartagena de Indias y aquí estamos en el lobby del Hotel Las Américas, en la Torre del Mar. Esta torre es espectacular, este es un lugar delicioso para venir a vacacionar. Todos los que están fuera del país pueden aprovechar un sitio como este para venir a disfrutar de la heroica. Y yo con un personaje que me encanta, que hace tiempo quería tener sentado aquí en mi sala, porque somos colegas, además es un ícono del periodismo en el país, Juan Gozaín. Juan, qué placer, bienvenido. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho este tipo de programas diferentes, festivos, un poco más alegres, más disfrutadores de la vida, por decirlo así. Estoy a la orden, con mucho gusto. Y hablar contigo de la vida sí que es un placer, ¿no? No lo habíamos tenido aquí en mi sala, pero realmente me encantan personajes como tú, porque la gente lo disfruta, es hablar de lo que ha pasado en tantos años, de cómo fue tu niñez, de cómo fue tu juventud, de cómo llegas al periodismo, y precisamente comencemos por ahí, Juan, porque el periodismo ha sido tu gran pasión y ahora tienes el placer de disfrutarlo desde tu ciudad, ya no madrugas, con el compromiso de estar hablando de las noticias diariamente, ya o madrugas para otras cosas. Ya no madrugo con el compromiso. Con el compromiso, ahora madrugas con el placer. Se me quedó pegada la sábana de la radio. ¿A qué horas te levantas normalmente? A las 4:30 de la mañana. ¿Verdad? Es más, puedo acostarme muy tarde y siempre me despierto a esa hora. Ya es el reloj biológico que lo tienes súper activado. Eso es, no tengo despertadores, no tengo nada, pero el organismo y la costumbre me despiertan y ¿Y qué haces a esa hora cuando te levantas a las 4:30? Me bajo a mi estudio, en mi casa que está frente al mar. Ay, qué delicia. Mi casa tiene la bahía de Cartagena por delante y por detrás tiene la playa, el mar abierto. Entonces me levanto a esa hora, me siento en mi estudio y me pongo a escribir. Yo escribo todos los días. ¿De qué escribes? Eso, escribo o literatura, escribo novelas, estoy planeando novelas, escribo crónicas para la prensa, escribo cosas que nunca se van a publicar, pero se trata es de no perder el hábito de escribir. Yo escribo todos los santos días. Y eso es un placer inmenso para ti. Cuando estás en esa, bueno, ya no lo haces en máquina, supongo, ya estás en el computador. No, ya soy un mago para el computador. Lo único que sé hacer en el computador es escribir, nada más. Nada más. Lo demás, el tema de redes sociales y todas estas cosas modernas, para nada. Que me dicen que por qué yo no tengo un Twitter, porque no sé hacerlo, así de simple. Y estás escribiendo en este momento que para publicar, ¿cuántos libros has publicado? Seis libros. 4 novelas y 2 libros de crónicas, el último de los cuales salió hace apenas 3 o 4 meses. Claro. Estoy escribiendo novela ahora y siempre me preguntan, ¿y cuándo sale? ¿Cómo se llama? No, yo no sé. Yo no escribo para publicar. ¿Y te inspiras en qué? Por ejemplo, las novelas, ¿qué piensas? ¿Cómo es eso, Juan? Yo quisiera algún día sentarme a escribir, pero digo, bueno, ¿qué escribo? ¿De mi vida, de lo que veo, de lo que...? Eso es, todos escribimos de eso. Es cierto. De lo que hemos vivido, de lo que vemos, de lo que recordamos, de nuestros recuerdos. Yo estoy escribiendo, por ejemplo, la historia novelada de los árabes en el Caribe colombiano. Los árabes que llegaron a los pueblitos, como mis padres, mis abuelos. ¿Tus padres llegaron de dónde? Del Líbano. Del Líbano, y llegaron ¿a qué lugar? Llegaron a Barranquilla. Ah, sí. Porque todos llegaban a Barranquilla, era la única entrada. Claro, por el Puerto Colombia. Pero perfecto, por eso Ospina Pérez lo llamó Puerta de Oro de Colombia. Claro, Barranquilla. Por ahí entraba todo el mundo, ¿verdad? Sí. Ahí llegaron y se fueron hacia el Sinú, hacia Córdoba. Mis padres fueron a San Bernardo del Viento. Allá nací yo, nacimos todos mis hermanos. Pero yo estaba muy niño cuando hubo necesidad de salir de mi pueblo a estudiar, porque allá no había sino una pequeña escuelita. Y entonces me mandaron a Cartagena. Imagínate, hace tantos años. Yo tenía 8 años cuando llegué aquí al internado. Ah, internado. Interno, totalmente. Duré... ¿Y era duro eso, Juan? ¿Sí? ¿Te hacía mucha falta tu casa y además estricto? No, pero de un rigor, ¿sí? De una disciplina, que ahora la agradezco. Claro. Doy gracias a Dios. Todo lo que aprendí fue a punta de disciplina en el colegio. Aprendí una cosa que nunca he olvidado, que
el talento sin disciplina es un desperdicio. Sí, ¿verdad? He visto tanto periodista talentoso que se perdió por falta de rigor y de disciplina en el... Y en cambio, y en todas las profesiones pasa igual. Pero en cambio ves unos medianamente inteligentes que llegan lejísimos a punta de disciplina. Estuve 9 años aquí en el internado. El día en que me fui de Cartagena, ya mi último año, sabía que yo iba a volver a vivir aquí. Ese día tomé la decisión. Aquí volveré a vivir mis años finales, a disfrutar, porque esta ciudad la disfruté. Sin duda alguna no hay nada en Colombia que se le pueda comparar en materia de calidad de vida, disfrute de la vida. Por eso volví, sí. Es que caminar, por ejemplo, por el centro histórico, eso es transportarse a otro mundo, ¿verdad? A otra realidad. Por eso, así lo siento yo. No, pero lo sientes tan correctamente que por esa misma razón es que yo, en los 9 años que llevo viviendo aquí, desde cuando me vine de Bogotá, he insistido para que los alcaldes conviertan el centro en un sector peatonal, es para caminar, que haya bicicletas, que de pronto haya unos carritos de golf pequeñitos para llevar a la gente a coger un taxi afuera de las murallas, pero que no haya carros dentro de la ciudad. Hay que quitar los carros de la ciudad. Camine la ciudad, camínela. Hay que decirle eso al alcalde electo y ya vamos a seguir conversando, Juan. Pero tú supieras lo que es caminar, tú sí sabes, sí, por el centro, contra el horizonte, cuando está cayendo el sol a las 5:30 de la tarde, o al revés, cuando está saliendo. Cuando estoy escribiendo y miro el reloj, me siento a las 4:30 de la mañana, 6 menos 5. ¿Te levantas para el amanecer? Me voy y me siento en el balcón a ver amanecer, ay, qué delicia, a ver salir el sol. Es que ese placer no tiene precio. Estamos con Juan Gosaín aquí en el Hotel Las Américas. Esta es la Torre del Mar, una delicia. Ya volvemos para seguir conociendo de la vida de este gran hombre del Caribe colombiano. La sala de Claudia es auspiciada por Tecnoglass. Seguimos en mi sala, amigos, y yo súper complacida porque estoy con un personaje muy querido en Colombia, Juan Gosaín. Juan, y estábamos hablando de lo que fue tu vida en el internado, de tu placer ver el amanecer todos los días, de que estuviste 8 años acá, luego saliste de Cartagena. ¿Qué pasa en ese momento cuando sales del internado de Cartagena? ¿Para dónde te vas? Bueno, interesante, porque yo termino de estudiar bachillerato, quería irme a estudiar Derecho, supongo porque en mi época era lo único que tenía cierta relación con las humanidades. O estudiabas Derecho o Medicina o Ingeniería. Yo no iba a estudiar Ingeniería ni Medicina. Ay, no. No pude. Pesadito, ¿no? No pude porque mi padre se enfermó en San Bernardo del Viento, mi pueblo, en Córdoba. Y entonces me tuve que devolver a trabajar en mi pueblo, a los 17 años. Un primo mío tenía la única industria que había allá en el pueblo. ¿Era de qué? Un molino de arroz. Ah, claro. Y eso estaba creciendo mucho, pero no tenían contabilista. En el pueblo no había un contabilista. Entonces yo volví a Cartagena a los 3 meses, hice un curso de contabilidad aquí. ¿Verdad? Yo soy contador público. Ah, sí. Claro. Mi madre decía, él terminó de contador de cuentos, pero era de contador público. Pero es que es más interesante contar cuentos Claro. que los números. Ay, no, Ay, Juan, llega un momento que tanto número lo enloquece. Yo no quiero saber nada de números. No solo te enloquecen, sino que como eso no está todo de antemano decidido. Lo que pongas en el debe estar en el haber y en el saldo. Ajá. Eso no tiene imaginación, no deja campo a leer. Vine aquí, estudié y me volví para mi pueblo a llevar la contabilidad. Ajá. Estuve 2, 3 años en eso, hasta que un día me ofrecieron trabajo en el periodismo. Fíjate, y ese salto así, bueno, pero tú mientras hacías ese trabajo de contador y mientras te volvías experto en el tema del arroz, me imagino, Sí. que te la sabes toda con el Sí. tema del arroz, ¿hacías algo de periodismo? Es decir, ¿escribías? ¿Comenzaste a escribir en esa época?
Así es, exactamente. Pasó lo siguiente. La ciudad más importante cerca de San Bernardo del Viento es Lorica. Imagínate. Que es una ciudad grande, que es una Claro. ciudad colonial. Inauguraron una emisora en Lorica. Una emisora de radio, Radio Progreso de Córdoba. ¿Sabe quién era el director? ¿Quién? Después No me se digas. David Sánchez Juliao. Qué maravilla. David era el director y entonces fue a San Bernardo del Viento y me dijo, mándame unas corresponsalías, Imagínate. escríbeme unas cositas sobre el pueblo. Y un día cogí una hoja de papel, la metí en la máquina de escribir del molino de arroz y escribí una crónica y la mandé a El Espectador de Bogotá. ¿Sobre qué fue esa primera crónica? La historia más insólita del mundo es esa. Ajá. Comenzaron a llegar al pueblo unas cajas de madera, gigantescas, parecía una casa. No tenían destinatario, no ¿Verdad? tenían un nombre, Y no se sabía qué había adentro ni ni nada. a quién. Comenzó el misterio ese del Caribe, de los pueblos, no toquen eso, cuidado, se mete que se... Imagínate, y en esa época, Dios. Decían las cajas, municipio de San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba, República de Colombia. Llegaban las cajas y las guardaban en el patio de la alcaldía porque nadie las tocaba, nadie se atrevía. Ni nadie se atrevía a abrirlas. Muchachos necios, al fin y al cabo, mi compañero, el cajero que pagaba en el molino de arroz, Ajá. el cajero y yo, buscamos una escalera y nos montamos una noche y nos metimos en el patio de la alcaldía a abrir las cajas. ¿En serio? Llevamos una herramienta que aquí llaman pata de cabra. Claro, así. Para abrir clavos. Ajá. ¿Y fue fácil abrirlo? No, un camello. tocó subir en la misma escalera que habíamos subido la paredilla, subir las cajas porque eran gigantescas. Cuando por fin llegamos arriba y pudimos abrir, encontramos unas hojas en la parte de arriba, escritas en una máquina. En inglés Ay, Dios mío. no entendimos nada. Y nunca pudieron saber. Ahora verás a un señor que iba al molino a comprar arroz para venderlo en Cartagena con su camión, le pedimos que nos comprara un diccionario inglés-español. Ah, no íbamos a quedar. Tremenda historia. Claro. Lo compró en Cartagena, aquí en la papelería de Mogollón, en la librería. Nos llevó el diccionario y volvimos a meternos. Pero además la curiosidad en esos días mientras llegaba el diccionario. Fue Mientras el misterio, ¿y qué será? Dios mío, y en inglés, eso debe ser algo que pasó. Comenzamos a traducir y descubrimos lo que era. Era un hospital prefabricado. ¿Verdad? Llevaba las camas, las camillas, llevaba las paredes, el techo. Lo único que no mandaron fueron los enfermos. De resto mandaron todo. Y descubrimos por qué. ¿Quién lo enviaba además? Unas monjas españolas que habían estado de misioneras en San Bernardo del Viento, se fueron a Inglaterra a su sede y allá informaron que había un pequeño pueblo donde no había ni puesto de salud ni cosas. Entonces los ingleses mandaron, la beneficencia inglesa mandó el hospital prefabricado. Y entonces yo cojo mi hoja y dije, voy a echar el cuento del hospital. Esto tiene que ser un milagro. Sí, pero San Bernardo del Viento, para que la gente sepa dónde queda. Imagínate. Entonces comencé por contar la historia del pueblo desde su fundación. La mandé al Espectador de Bogotá porque era el único periódico que llegaba al pueblo. ¿Verdad? Sí. El Espectador. El Espectador. Cogí, el señor Pedro López vendía el periódico en la calle. Cogí el periódico, busqué y decía director Guillermo Cano. Director Guillermo Cano, Avenida 68, se la mandé a Bogotá. Y él le puso el título. Siempre creí que las crónicas eran malongas, pero que lo que a él le encantó fue el nombre del pueblo. ¿Verdad? ¿Sabe cómo le puso de título a partir de ese día? Ajá. A todo lo que le mandé. Se llamaba Carta desde San Bernardo del Viento. Ay, qué emoción. Me publicó 3 o 4 o 5 y un día mandó al agente del Espectador en Sincelejo hasta San Bernardo del Viento a que fuera a ofrecerme trabajo. Imagínate. Ahí fue donde cambió toda mi vida completa. Por supuesto. Ay, estoy maravillada, Juan. Tu vida es una historia fantástica. La magia es la magia. La eso. magia y del Caribe colombiano. Claro. Eso No, nada más está aquí, ¿ah? Es que aquí es el territorio de la magia. Ay, este es el territorio mágico. Por eso que a mí no me gusta cuando dicen que aquí hay realismo mágico. No, No. aquí lo que hay es una realidad mágica totalmente. Que es diferente.
Qué conversación tan deliciosa la que tenemos hoy desde Cartagena con Juan Gozaín en mi sala. Estoy en el lobby del Hotel Las Américas, Torre del Mar. Ya volvemos. La sala de Claudia es auspiciada por Tecnoglass. Hoy en mi sala un personaje queridísimo, Juan Gozaín, que nos tiene unas historias fantásticas. Estamos hablando de la realidad mágica del Caribe colombiano, porque ya vamos a cambiar la frase. No es el realismo mágico, sino la realidad mágica. Me encanta, porque es que aquí esas cosas, realismo es una especie de suplantación de la realidad. Ajá. Cuando tú dices realismo la gente parece que cree que no, Ajá. Aquí no parece. Es que pasa. Esas cosas ocurren aquí todos los días. Pasa cuando uno lee las historias de Gabo y uno dice, pero es que de verdad Gabo tenía toda la razón. Es decir, ¿Tú sabes lo que él decía? Dice, bueno, no. ¿Sabes lo que él decía cada vez que aparecía una historia de esas? Que en tal pueblo, tal persona, con nombre propio, tal día. Gabo decía, después dicen que yo ando inventando vainas. Sí. Lo dijo en Estocolmo cuando recibió el premio Nobel en el discurso. Dijo, en mi tierra pasan estas y estas y estas cosas y después dicen que yo soy el que las inventa. El que las inventa. Entonces él decía, yo no soy sino el que las oye. Decía Y Gabo. que las sabe plasmar. Ah, bueno, Ahí está, la sabía ahí escribir. está, le encanta. Ese es el cuento, claro. Ese es el quick del asunto. Juan, antes que pasemos a hablar de tu historia ya en Bogotá, en el periodismo y radial, pues tú eres una leyenda de la radio en nuestro país. Yo quiero que me eches la historia del kibbe en Lorica, de una vendedora de fritos. Sí, el sí, kibbe sí. que es típico árabe, Sí, pero sí. que se volvió en un frito más de nuestro Caribe colombiano. Eso es lo que más me emociona a mí, en mi doble condición de árabe y de caribe. Todos mis ancestros son árabes, todos. Mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tíos, todo el mundo. Yo he visto cómo el Caribe y el árabe se vuelven una sola cosa y eso me emociona profundamente. Y hay unas historias sobre eso. Lorica, por ejemplo. La cantidad de árabes en Lorica es tan grande que David Sánchez le puso de nombre Lorica Saudita. Le decía Lorica Saudita. Y cuentan, Lorica tiene el mercado público más bello que yo he visto en mi vida. Ay, no he tenido el placer de conocerlo, pero Tienes voy a ir. tienes que ir, porque lo declararon Patrimonio Cultural de la Nación. Está construido entre el río Sinú, los atardeceres del río, ahí esos. Los campesinos llegan a comprar y vender desde sus canoas. Y uno terminó un día de hacer sus negocios y decidió almorzar en el mercado en un puesto de fritos, en una mesa de fritos. Pidió un fresco de badea con leche, de melón. Y pidió 2 patacones y se quedó viendo la bandeja que estaba en la mesa. Y vio unas bolitas negras y le dijo a la señora, a la fritanguera, ¿eso qué es? Le dijo, eso se llama kibbe. ¿Y eso con qué lo hacen? Le dijo, con trigo, con carne, con cebolla. Y eso sí es sabroso. Estaba como desconfiado. Claro. Y la señora le dijo, mire, eso es tan sabroso que ya le gusta inclusive a los turcos que viven aquí al frente. Ya hasta ellos lo comen ya. Esa historia es buenísima. Pero eso no es nada. Maicao, en La Guajira, Claro. la ciudad del comercio, Sí. es toda árabe, estos son todos palestinos. Un palestino que estaba en Maicao trajo a su sobrino de Jerusalén a vivir con él en Maicao, muy joven, a trabajar con él. El muchacho llegó, tendría 20 años. El día que llegó era sábado y los amigos de Maicao le dijeron, camine para Riohacha, que hay una discoteca. Se sacó el carro de su tío, él, que sin conocer nada, no hablaba ni español. Sacó el carro y cuando iban para Riohacha se metió en contravía. Y un policía de tránsito lo paró. Le dijo, ¿qué es lo que le pasa a usted? Y él dijo, no hablo español o nada. No. ¿Tú de dónde eres? Dijo, yo extranjero. Dijo, te la vas a dar extranjero conmigo si tú lo que eres es turco. ¿Qué extranjero ni qué extranjero? Ya vas a decir que tú eres extranjero. Sí, Esas ya para son las nosotros, historias. los árabes son del Caribe. Somos lo mismo. Sí, somos. Así es. Juan, bueno, entonces comenzaste con una crónica maravillosa de una caja misteriosa que llega a San Bernardo del Viento.
cómo llegas a Bogotá? ¿Cómo entras a ese mundo fantástico del periodismo en la capital y ese cambio de clima? Ay, Dios mío, la madrugada en Bogotá y toda esa... ¿Tú comienzas primero en prensa en Bogotá o sí? Yo me fui a El Espectador. Te jalan para el periódico, Claro. pero en la capital. En el año 69. Yo conocía, te soy sincero, en ese momento conocía 2 ciudades en el mundo, 2. Cartagena, donde había estudiado, y San Bernardo del Viento. Yo no conocía ni Barranquilla. No, porque salía del colegio y me iba para mis Claro, ¿y vacaciones. tenías cuántos años cuando llegas a Bogotá? 20, 19, casi 20. Y llego a una ciudad que no conozco, donde llovía todo el tiempo. ¿Y ¿Dónde? todo era gris? Todo. Gris. Era la lo gente negro, gris, lo- no salían de esos colores. Los atuendos. Sí, todo el mundo se vestía Mire, así en ese le voy a decir momento. cómo se vestían los hombres. Vestidos negros, completos, chaleco negro, chaqueta negra, pantalón negro, sombrero negro, Sombrero. camisa blanca y corbata negra. Y yo añorando el sol del Caribe. Y me sentía muy solo, además no tenía un pariente, no tenía un amigo. Es duro. Duré muchos años en Bogotá. Y al final, usted no se imagina el trabajo que me costó salir de Bogotá. ¿Verdad? Se portaron conmigo tan amables, tan generosos. ¿Sabe qué encontré yo en Bogotá? Manos tendidas, gente que me ayudaba, amigos que me invitaban, compañeros, hospitalarios. Eso fue lo que encontré en Bogotá. ¿Duraste cuántos años en El Espectador? Año y medio. Año, ok, 1 año y medio. ¿Y Al cómo año y pasas? medio Ajá. me voy a Barranquilla, es cuando voy a Barranquilla, porque me ofrecieron ser el jefe de redacción de El Heraldo. Claro, esa época tan Juan B. Fernández, importante. Juan Besito me pide que venga a ser el jefe de redacción del Heraldo, porque a él lo habían nombrado ministro y no podía seguir siendo el director. Y entonces voy a Barranquilla, me quedo 8 años y me regreso a Bogotá. En Barranquilla es donde yo ingreso a la radio, es en Barranquilla, porque un amigo mío, Efraín Tejada, Ok, lo nombraron primer gerente de la Organización Radial Olímpica claro. y tenía emisora Atlántico. Sí, por supuesto, que todavía sigue siendo un ícono de la radio en Barranquilla. Entonces él le dijo a los señores Char, que fundaron la empresa, le dijo, ¿Más parientes? sí, somos parientes, Tuyo, sí. ellos son Char Abdala Y tú eres yo soy Gozaín. Gozaín Abdala. Su mamá, doña Erlinda, y mi madre eran parientas, primas lejanas. Y entonces Efraín le dijo a los Char, yo sí acepto la gerencia, pero si consigo que Juan me haga un programita por la noche en radio. Yo estaba en El Heraldo. Ajá. Y entonces... Y eso era entre semanas. entre semanas, sí. Sí. Todas las noches a las 7, 5 minutos. ¿Y qué hacías? El paredón de Juan Gozaín. ¿De qué hablabas? ¿De todo? De todo, de De todo. todo. 5 minuticos. Ahí hice radio por primera vez. Qué chévere, qué interesante. Y yo decía, siempre y sigo diciendo, pero como radio, sí que le dije a Efraín que con la voz que Dios me dio, lo mejor que yo puedo hacer es quedarme callado. Pero lo hiciste muy bien durante muchísimos Bueno, años. me quedé 8 años en Barranquilla y me fui a Bogotá porque me llamó Yamit para que trabajáramos juntos en Caracol. Muy bien, Juan, pero como esta historia de vida es tan interesante, tan larga, no la podemos cortar aquí. Esto va a tener continuidad, así que en el próximo programa vamos a seguir con este personaje tan querido del Caribe colombiano, Juan Gozaín, que nos está contando lo que ha sido toda su vida, desde muy niño hasta su gran trayectoria en el periodismo. Y vamos a hablar de su familia, en fin, tantas cosas maravillosas. Recuerden, amigos, que me pueden seguir en mis redes sociales como Clau Villarreal, en Instagram, en Twitter, está el fanpage, La Sala de Claudia, o escribir directamente a mi correo, lasaladeclaudiatv@gmail.com. Un placer haber estado nuevamente con ustedes, gracias por todos esos saludos especiales que recibo. Besos, hasta la próxima con Juan Gozaín.